Frente a trastornos de las bilirrubinas, principalmente las hiperbilirrubinemias, cuando se incrementan estas, y su relación con la ictericia. La ictericia, como todos saben, es la coloración amarillenta de piel y de las mucosas debido a un depósito de la bilirrubina, principalmente a nivel de la esclerótica, tiene bastante afinidad, ¿no? Y esta, pues, bilirrubina va a llegar a depositarse en nuestros tejidos, secundario a un incremento que denominamos hiperbilirrubinemia. Existen en base a su grado diferencial 3 tipos de bilirrubinas que se determinan en el laboratorio. Una que es la bilirrubina total, la fracción conjugada o directa, la fracción no conjugada o indirecta. ¿Ya? Cuando hay incremento de la bilirrubina, es decir, hiperbilirrubinemia en el suero, pues esta puede deberse a un sinfín de enfermedades hepáticas o en casos más raros a trastornos de hemólisis o enfermedades de la sangre. ¿Ya? Para que la ictericia sea evidente en la esclerótica, tiene que estar alrededor de 3 miligramos por cada 100 ml de sangre, ¿no? Y este valor normal que todos tenemos que saber, la bilirrubina total es de 1 miligramo, entonces para que aparezca ictericia, la bilirrubina tiene que estar por lo menos alrededor de un valor de 3 a 3.5 miligramos en suero. Hay casos en los cuales este tinte amarillento se torna medio verdoso, ¿no? Eso ocurre en pacientes que tienen ictericia crónica, como por ejemplo los pacientes con colangitis biliar primaria, antiguamente llamada cirrosis biliar primaria, o pacientes con cuadros de colestasia prolongada, ¿ya? Hay un diagnóstico diferencial en relación a esta coloración amarillenta de algunas personas que se llama la carotenodermia. La carotenodermia se va a caracterizar pues porque en primera instancia se va a producir una coloración amarillenta a nivel de las palmas, las plantas de los pies, los pliegues, en los frentes, en los pliegues de la frente, perdón, en el pliegue nasogeniano, ¿ya? Y la característica principal es que no va a pintar las escleras, a diferencia de la foto anterior, fíjense en esta, las escleróticas son normales, pero la palma del individuo está amarillenta, ¿no? Esto se da en aquellas personas que son consumidoras de productos que son ricos en carotenos, o generalmente son individuos sanos. ¿Y en qué alimentos encontramos los betacarotenos? En las zanahorias, verduras, foláceas, calabazas, melocotones y naranjas. Se dan cuenta, todos estos alimentos, grupos alimentarios, tienen un color característico bien naranja, ¿no? ¿Ya? También algunos medicamentos pueden provocar la carotenodermia, como la quinacrina o exposición a fenoles, ¿ya? Entonces, tener en cuenta que la carotenodermia no va a comprometer las escleróticas. Otros signos que pueden acompañar a la hiperbilirrubinemia y por ende que pueden acompañar a la ictericia son la coluria, es esta, la coloración oscura como té o como vida de cola, más o menos. Esto se da cuando hay un franco predominio de la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, ¿ya? Entonces, cuando se eleva principalmente esta fracción es cuando va a presentar un paciente coluria. Y esta coluria va a ser la traducción de un incremento, un exceso de la eliminación por la orina de bilirrubina de tipo de fracción directa, ¿ya? Para recordar rápidamente de dónde viene la síntesis y metabolismo de la bilirrubina, para empezar es un pigmento, por eso da coloración amarillenta, es tetrapirrólico, aquí vemos 4 grupos, ¿no? Tetrapirrólicos que se produce durante la agregación del grupo M. Ustedes saben que el grupo M se encuentra dentro de los eritrocitos, ¿ya? Y algunas proteínas como la mioglobina, proveniente de los músculos, del músculo estriado, ¿no? La mayoría, el 80% va a venir desde la agresión de los eritrocitos, ¿ya? El resto de la destrucción de células prematuras en la médula ósea, en la sangre, ¿no? Y por el recambio de las hemoproteínas, como decimos, hemoglobina, etc.
Se forma a nivel de las células retículo endoteliales del hígado y del vaso principalmente, ¿no? Y reacciones enzimáticas, una vez que el grupo M es separado, ¿no? Por la enzima hemooxidasa, ¿ya? Por a los 120 días, cuando fenece un eritrocito, la hemoglobina se libera y esta se separa en globina y en hemo. El hemo, ¿no? Es interferido por la enzima hemoxigenasa, la va a dividir en hierro, en monóxido de carbono y en biliverdina. Sobre esta biliverdina va a actuar una enzima que se llama biliverdina reductasa, la cual la va a convertir en bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina indirecta tiene la propiedad de ser insoluble, es decir, que no puede circular en el torrente sanguíneo. Y para volverse soluble en el torrente sanguíneo, forzosamente tiene que unirse a la proteína albúmina. Una vez que se une a la proteína albúmina, es capaz de transportarse desde el vaso, ¿no? Mediante el torrente sanguíneo, hacia el hígado. Una vez que llega al hígado es captada y procesada a nivel intracelular, esta bilirrubina no conjugada o indirecta, y a través de la UDP-glucuroniltransferasa es conjugada, ¿no? Y se denomina a partir de ahí bilirrubina directa o conjugada. La bilirrubina directa ya tiene la propiedad de ser soluble y esta es la que se excreta del hígado hacia el intestino, ¿no? Y en forma a través de la acción de las bacterias, se va a convertir en urobilinógeno. El 80%, por la reacción oxidativa de las bacterias, este urobilinógeno, el 80% se va a convertir en estercobilina. La estercobilina es ese pigmento que le da color a las heces fecales, un 2% una urobilina, ¿no? Y aproximadamente, bueno, esta urobilina que se va a resolver junto con un 18%, es decir, un total, un 20% de la bilis que ha sido excretada del intestino se va a volver a resolver, va a volver hacia el hígado y por ende al torrente sanguíneo, circulación general, riñones, y la urobilina va a ir a eliminarse la orina, que es el pigmento que le da color a nuestra orina, ¿no? Y así. Entonces, ese es el ciclo de la bilirrubina y la circulación enterohepática, que ustedes ya han llevado en fisiología. Entonces, no, la bilirrubina no conjugada es insoluble, por lo que tiene que unirse a la albúmina, ¿no? Y una vez que la bilirrubina en el hígado es conjugada por la UDP-glucuroniltransferasa, ¿no? Genera dos compuestos, el monoglucurónico y el diglucurónico de bilirrubina, ¿no? Genera dos fracciones, una es mono y otra es bi. Esta se degrada en el intestino dental, en el intestino distal, así en el ilion, en el colon por hidrólisis, ¿no? En bilirrubina no conjugada, un 80% que se va a eliminar en las heces, 15% decíamos se reabsorbe y se elimina de nuevo a través del hígado, y el restante 2 a 3% va a irse por la orina, ¿ya? Eh, Tenemos nosotros, cuando vemos a un paciente histérico, ¿no? O con coloración amarillenta, inmediatamente nosotros pensamos que este tiene una enfermedad hepática, ¿no? No siempre va a ser por enfermedad hepática, puede ser por una enfermedad también o una alteración a nivel de la vía biliar intra o extrahepática, como puede ocurrir en las coledocolitiasis, con angiocarcinoma, tumores de la vía biliar, el ampuloma, un cáncer de páncreas que esté comprimiendo la vía biliar. Estamos hablando de hepatitis viral, hepatitis aguda viral, como enfermedades propias del hígado, cirrosis hepática, intoxicación por fármacos, etcétera. Y en el último lugar, ¿no? Como última instancia, se piensa en enfermedades de la sangre. Pero en resumen, la coloración amarillenta, que es la ictericia, va a estar en relación a alteración del bilirrubina, es decir, a la hiperbilirrubinemia. Entonces, cuando veamos un paciente histérico, lo que tenemos que hacer es pedir un examen de hepatograma, ¿no? No solamente queremos saber alteración a nivel de la bilirrubina, sino también de otros marcadores que tiene el hígado, como las transaminasas, fosfatasa alcalina o la gamma-glutamitransferasa, que se hablará en otra oportunidad. En este caso nos va a corresponder más hablar de la ictericia y bilirrubina, ¿no?
¿De dónde vienen las fracciones de la bilirrubina total, la directa y la indirecta? De una reacción que desde hace muchas décadas se utiliza, que es la de Van der Berg. ¿Ya? Era un alemán, pues, que ha creado una técnica para dividirlas o diferenciar, ¿no? Que hay una bilirrubina conjugada y no conjugada, ¿ya? Para esto se usa para esta reacción, ¿no? Sobre el suero del paciente se ha hecho un ácido que se llama diazosulfanílico, ¿ya? Y la directa, pues, va a reaccionar directamente con este ácido, ¿ya? Y el total, pues, se lo determina la bilirrubina total agregando el alcohol, ¿no? A una se le coloca un pigmento o un catalizador como es el ácido diazosulfanílico y además se echa alcohol, ¿no? Entonces, mediante la técnica de Van der Waals se determina solamente la bilirrubina total y la bilirrubina directa conjugada. La indirecta, ¿no? Los laboratoristas, no lo hacemos esto nosotros por si acaso, esto lo hacen en el laboratorio, cuando nos solicita hacen esta técnica. El resultado de la bilirrubina indirecta la sacan simplemente restando el valor que haya dado entre la total y la directa. Restan la total menos la directa y el resultado pues nos sale de esa diferencia, ¿ya? Entonces, el valor normal total de la bilirrubina es menor a 1 miligramos por cada 100 ml. De la bilirrubina directa o conjugada es menor a 0.3, entonces la indirecta, como viene de la diferencia de 1 menos 0.3, va a ser 0.6 o 0.7 miligramos, que son los valores normales de laboratorio de la bilirrubina total, directa e indirecta. Bueno, durante todos estos años se han visto pues que si bien esta técnica sigue vigente, no es la idónea, o sea, porque se han visto muchos casos de pacientes con colestasia crónica que no concordaba la clínica con el laboratorio, ¿no? Y esto se debe a que, y eso ha hecho, ¿no? Ha incentivado que se desarrollen técnicas nuevas, ¿no? Las cuales han revelado mayores datos de cómo es el metabolismo en realidad de la bilirrubina, y dentro de esto pues se han llegado a diferentes conclusiones. Por ejemplo, ¿no? La primera es que hay muchos individuos sanos que no tienen enfermedad en sí del hígado o una colestasia o una enfermedad de la sangre, ¿ya? Y que convive con un trastorno que se llama síndrome de Gilbert. Es un trastorno de la conjugación, ¿ya? Es de nacimiento, ¿ya? Y en estos pacientes se ha visto que el 100% que circula en su sangre es bilirrubina no conjugada, es decir, no tiene bilirrubina total ni bilirrubina conjugada, o sea, menos del 3% es conjugada, ¿no? Eso ya sabíamos hace años con la técnica de Van der Berg. Las personas con síndrome de Gilbert tienen hiperbilirubinemia no conjugada, ¿ya? Pero no sabíamos que era el 100% de su bilirrubina no conjugada. Y ya en segunda instancia, que se ha descubierto que la bilirrubina sérica total en enfermedades hepatobiliares, ¿ya? Los valores pueden ser mucho menores que, por ejemplo, un paciente con cirrosis biliar primaria o con la biliar primaria viene a la consulta, está histérico y nos dan un resultado de bilirrubina total de 10, directa 8, e indirecta 2, por ejemplo, ¿no? Con estas nuevas técnicas se ha visto que el valor real de la bilirrubina estaba menor a 10, ¿ya? Entonces, ¿qué sugiere esto? Que hay compuestos que no son bilirrubina que reaccionan con la técnica de Van der Berg. Entonces, tal vez el valor que nos da los laboratorios que manejan todos nuestros hospitales puede estar sobrevalorado. En tercera instancia, ¿no? En la ictericia predominan más los monoglucurónidos que los biglucurónidos, es decir, hay dos formas, ¿no?, de la bilirrubina conjugada, uno son los monos y los bi, ya te los dije, pero predominan más los cuadros de monoglucurónido. Y en cuarta parte, pues se ha visto que ¿se acuerdan que en el metabolismo de la bilirrubina que hablamos hace rato, la bilirrubina indirecta no puede circular en la sangre porque es insoluble? Entonces, para poder circular en la sangre y volverse soluble, tenía que unirse la albúmina. Antes se pensaba que solamente la bilirrubina indirecta se unía a la albúmina. Hoy en día se ha visto que no había sido tanto así. También la bilirrubina directa conjugada se une a la albúmina
y esa bilirrubina directa unida se la denomina fracción delta, ¿no? O también se la llama biliproteína, ¿no? O otros lo llaman bilirrubina delta, ¿ya? Esta bilirrubina delta, ¿no? Es parte importante de la hiperbilirrubinemia en pacientes con colestasis o enfermedades hepatobiliares, principalmente en aquellas personas con colestasis prolongada, por ejemplo, una colangitis esclerosante primaria, por ejemplo, ¿ya? Y esta pues se forma a consecuencia de incremento de los glucurónidos en el suero y su reducción de la eliminación por el hígado, es decir, es tanto el exceso que llega a saturar todos los receptores que son la albúmina, ¿no? Y una vez que se unen, pues, ¿no? Por su unión con la albúmina, su tasa de eliminación se prolonga, puede durar 12 a 14 días, es decir, 2 semanas puede estar circulando en la torrente sanguínea, lo que normalmente debería ser en 24 horas. Entonces, ¿no? De 24 horas hasta 72, digamos, se prolonga hasta 2 a 14 días la permanencia de la bilirrubina directa en la sangre. Entonces, esta bilirrubina directa que había sabido unirse también a la proteína, a la albúmina, ¿no? Que se denomina bilirrubina delta, pues justifica, ¿no? Dos hechos bien importantes, ¿ya? La primera, que pacientes con hiperbilirrubinemia conjugada no presentaban bilirrubinuria, es decir, el paciente está amarillo, los valores en sangre de bilirrubina están altos, pero los valores en orina bajas, ¿no? Esto se debe a que la albúmina en un individuo sano, con riñones normales, no se filtra en el glomérulo. Entonces, como la bilirrubina está unida a la albúmina, entonces se va a quedar en el torrente sanguíneo y no va a ir a eliminarse por la orina como debería, ¿no? Como debería eliminarse normalmente. Como segunda conclusión, pues esta hiperbilirrubinemia en algunos pacientes que están teniendo una recuperación satisfactoria, ¿no? Hace que esta fracción delta, hace que el descenso de la hiperbilirrubinemia y por ende la desaparición de electricidad sea mucho más lenta, ¿no? Así como este caracol, ¿ya? Entonces, eso explica si alguna vez pueden ver un paciente con cirrosis, por ejemplo, ¿no? O principalmente una cirrosis biliar primaria. Estos pacientes tienen la característica de tener cuadros de ictericia prolongada durante muchos meses e incluso años, están casi todo el tiempo están ictéricos, ¿ya? Y la razón es de por qué no llegan a decolorarse por completo, o sea, ellos siempre mantienen un tono de ictericia, y por qué sus bilirrubinas no bajan a la completa normalidad de por ciento. Esto se debe a que la bilirrubina conjugada, cuando pasa mucho tiempo la colestasia, es decir, la sobreproducción de bilirrubina conjugada, ¿no? Esta llega a unirse a la bilirrubina y cuando se une la bilirrubina no se elimina fácil por el riñón, hace que dure más días, ¿no? Y hace que, pese a que el paciente esté mejorando, ¿no? Como esta eliminación lenta que tiene la bilirrubina por la orina, ¿no? Y hace pues de que el paciente esté histérico más tiempo del que debería, ¿ya? Y bueno, pues nosotros los gastroenterólogos nos preguntábamos eso, ¿no? O sea, ¿por qué el paciente está mejor pero sigue histérico, ¿no? Ahora tenemos las respuestas gracias a la bilirrubina delta, ¿ya? También la bilirrubina se puede medir en otros líquidos como es en la orina, como ya hemos hablado de la circulación intrahepática y la estamos mencionando, ¿no? Sabemos que la bilirrubina no conjugada o indirecta no se filtra porque ya sabemos de inicio se une al albúmina, la no conjugada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que se filtra normalmente? Es la bilirrubina conjugada, excepto la bilirrubina delta, ¿no? La bilirrubina conjugada se filtra por el riñón, ¿no? La mayoría se absorbe en el túbulo proximal y una pequeña fracción se elimina en la orina. Y esta fracción que se elimina en la orina es la que se determina y hace que la orina se tiña de una coloración más oscura. ¿En quiénes ocurre esto? En personas con hepatopatías avanzadas, como la cirrosis, y en cuadros de colestasia, es decir, obstrucción de la vía biliar intrahepática prolongada, ¿ya? Entonces, esta colestasis prolongada puede dar lugar a resultados falsos negativos
por predominio de la fracción delta. Acuérdense, la fracción delta es la bilirrubina conjugada, que es una albúmina, ¿ya? Y eso va a hacer que el paciente tenga colestasis, es decir, sus niveles de bilirrubina altos en la sangre y por ende, ¿no?, una coloración amarillenta por mucho más tiempo. ¿Cómo estudiamos a un paciente con ictericia, no? Entonces, tenemos que ver si, les decía, cuando vemos un paciente amarillo, tenemos que pedirle la prueba del hepatograma. El hepatograma que incluye la determinación de bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma-glutamiltransferasa, ¿ya? Entonces, si vemos que solamente la bilirrubina está elevada, ¿no? Entonces decimos elevación aislada de la bilirrubina o hiperbilirrubinemia aislada. Si solamente bilirrubina está elevada en las pruebas y transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma-glutamiltransferasa están normales, lo denominamos hiperbilirrubinemia aislada. Ahora, cuando encontramos ese trastorno solo bilirrubina elevada, nuestra pregunta ¿es conjugada o no es conjugada? O sea, es decir, ¿está elevada más la conjugada o directa o está elevada más la no conjugada o indirecta? ¿Ya? O cuando ocurre lo contrario, ¿no? En el hepatograma, aparte de que vemos de que la bilirrubina está elevada, vemos que las transaminasas, fosfatasa, gamma-glutamina está elevada. Entonces, ahí ya nos ponemos a pensar, se acompaña de otras alteraciones hepáticas, tiene un trastorno hepatocelular o colestásico, ¿ya? Esto, bueno, pues para ayudar a inferir tenemos que hacer una anamnesis minuciosa. Por ejemplo, el antecedente, ¿no? Una ictericia por coledocolitis, es decir, un cálculo en el colédoco, ¿no? Siempre el antecedente va a ver que hay una ingesta de grasas o alcohol horas o días previos. Uno. Dos, la ictericia se va a acompañar de dolor abdominal. Entonces, eso ya me hace pensar, ictericia con dolor abdominal me hace pensar en una colestasia, es decir, o una obstrucción en la vía biliar. Cuando hay una ictericia súbita en un paciente viejito, ¿no? Súbita, viejito, o progresiva, pero sin dolor, tal vez me hace sospechar de que podía ser cáncer, ¿no? Y ahí ya tengo que ir a ver trastornos hepatocelulares, pensar en eso, por ejemplo, ¿no? La exploración física, obviamente, si encontramos una masa a nivel del hipocondrio derecho que nos hace pensar que el hígado está grande, ya nos hace pensar en una hepatopatía y no una hiperbilirubinemia aislada, ¿ya? Entonces, mucho va a depender, ¿no?, de nuestra anamnesis y exploración física para que nosotros valoremos qué vamos a pedirle, aparte del hepatograma, ¿no? Una ecografía, tomografía, etcétera, para ver, ¿no?, si es un trastorno de hiperbilirubinemia aislada, es decir, una ictericia con hiperbilirubinemia aislada, sin enfermedad hepática, sin colestasia, o es una ictericia con secundaria, ¿no?, a una enfermedad hepática o una colestasia, es decir, una obstrucción de la vía biliar. Para eso nos sirven las pruebas de laboratorio. La hiperbilirubinemia puede verse por ende entonces por una formación excesiva de bilirrubina. ¿Cuándo ocurre formación excesiva de bilirrubina? Cuando hay una hemólisis, destrucción excesiva de glóbulos rojos, ¿no? También puede verse por una disminución de la captación, conjugación o eliminación de la bilirrubina. Esto secundario a cualquier enfermedad en el hígado. O puede ocurrir a una regurgitación de la bilirrubina conjugada o no conjugada por los hepatocitos o de los conductos biliares al hepatocito, ¿no? Que esto puede deberse por enfermedades hepáticas o principalmente por colestasia, es decir, una enfermedad, una alteración a nivel de la vía biliar intra o extrahepática. Entonces, por formación excesiva, por enfermedades de la sangre, trastornos de captación, conjugación o eliminación, que es por enfermedades del hígado propiamente dichas, o por regurgitación de bilirrubina por un estancamiento en la vía biliar intra o extrahepática, es decir, colestasia. Entonces, si tenemos hiperbilirubinemia y es aislada, tenemos que determinar cuál predomina, la conjugada o la no conjugada, ¿no? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, si las otras pruebas hepáticas, es decir, transaminasas, fosfatasa, gamma-glutamil, también están alteradas. ¿Hay una hepatopatía o colestasia? Aquí vemos un cuadrito, eso lo tienen en Harrison, por si acaso, ¿ya?, de la elevación aislada de la bilirrubina sérica. Y aquí tenemos, se subdivide en hiperbilirubinemia no conjugada. Entonces aquí tenemos
¿no? En este cuadrito que dice elevación hiperbilirubinemia indirecta o no conjugada, ¿no? Que orienta a un sinfín de trastornos de la sangre, eritropoiesis ineficaz, hemolíticos, estos pueden ser hereditarios adquiridos, eritropoiesis ineficaz, hiperbilirubinemia, bueno, esto es de la directa, bueno, la indirecta era hasta aquí, ¿ya? Entonces, cuando vemos en el laboratorio si la bilirrubina de fracción no conjugada o indirecta predomina, por ejemplo, tenemos un paciente amarillo histérico, le pedimos hepatograma, vemos solo la bilirrubina está elevada, transaminasa es todo lo demás normal, la bilirrubina está en total de 5 y la directa está en 1 y la indirecta está en 4. Entonces, ¿cuál predomina? La indirecta no conjugada, porque es de 5, 4 miligramos es el 90% es indirecto, ¿ya? Entonces ahí nos puede orientar a pensar en ¿tendrá algún trastorno hemolítico? ¿No? Porque eso está generando producción excesiva de bilirrubina o un cuadro de eritropoiesis ineficaz a nivel de la médula, es decir, en resumen, una enfermedad de la sangre. O pues puede ser que esté ocurriendo menor captación, conjugación de la bilirrubina en el hepatocito, debido a fármacos, trastornos genéticos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos que llegar a pensar en una enfermedad hepática propiamente dicha, ¿no? ¿Ya? Aumento, por ejemplo, aquí, ¿no? Por fármacos. ¿Quiénes pueden elevar la bilirrubina de manera indirecta? Los antituberculosos como la rifampicina, probenecid que se usa en la gota, la ribavirina. Cuadros hereditarios que entran aquí, síndrome de Klinger-Nayer tipo 1-2 y el síndrome de Gilbert, que ahorita vamos a mencionar. Los trastornos hemolíticos pueden ser hereditarios o adquiridos. Los hereditarios, que son de nacimiento, la esferocitosis, la drepanocitosis, los déficits de enzimas como la piruvatocinasa o glucosa 6-fosfato, ¿no? En estos casos, la hiperbilirubinemia rara vez pasa de los 5, se va a quedar en 5 como máximo, 5 miligramos, ¿ya? Cuando las hemólisis son prolongadas, ¿no? Estas también pueden predisponer a cálculos pigmentarios en la vesícula biliar y también, por ende, pueden complicarse con una coledocolitiasis y provocar una ictericia por bilirrubina conjugada, o sea, puede ser mixta, ¿ya? En los casos de hemólisis prolongadas, por ejemplo, ¿listo? Acuérdense que en estos tantos hemolíticos predomina la bilirrubina indirecta o no conjugada. Las adquiridas, pues, van a ser la anemia hemolítica, microangiopática, hemoglobinuria parasística nocturna, acantocitosis, hemólisis inmunitarias, cualquier enfermedad como lupus, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, en nuestro país tenemos parásitos, ¿no? Como una causa de anemia hemolítica, fuera de las autoinmunes, como es el paludismo, la malaria, ¿no? La babesiosis, no, creo que la tenemos por el oriente, nomás. Pero aquí en los yungas, por ejemplo, tenemos paludismo, ¿no? Vamos al segundo grupo que provocan hiperbilirubinemia indirecta, de los trastornos de captación con jugación, ¿ya? En estas, pues, disminuye la captación de la bilirrubina, ¿ya? Que puede ser provocada por fármacos como la rifampicina, por ejemplo. O sea, la rifampicina de los antituberculosos provoca ictericia, ya saben por qué, entonces disminuye la captación de bilirrubina. Y trastornos hereditarios por déficit de enzimas, como son el síndrome de Klinger-Nager tipo 1 y 2 y el síndrome de Hilbert. El Klinger-Nager consiste, primero, que la característica es que afecta en niños recién nacidos, la ictericia es muy intensa, el bebé se pone muy amarillo, tiene valores de bilirrubina mayor a 20 miligramos, el bebé puede tener bilirrubina de 30, 50, no sé. La característica es que esta toxicidad de la bilirrubina genera lesiones a nivel neurológico por la ictericia nuclear. Eso se lo denomina encefalopatía bilirrubínica, ¿no? Generalmente llega a la muerte en la lactancia en la infancia. No llegan adultos estas personas, ¿no? Que nacen con este defecto de Klinger-Nager tipo 1. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un bebé recién nacido, histérico, hacemos laboratorio, vemos bilirrubina, solamente bilirrubina está elevada, puede estar en 30 y su indirecta en 28, digamos. Entonces, podríamos pensar en Klinger-Nager tipo 1, ¿no? Y en estos carecen por completo de la enzima que conjuga la UDP, glucuroniltransferasa. La Klinger-Nager tipo 2 es más benevolente, es más frecuente
los individuos llegan a ser adultos, los valores de la bilirrubina no son tan excesivos como el tipo 1, como máximo hasta 25, pero como mínimo 6. Sus valores, toda su vida van a tener sus valores así elevados de bilirrubina. ¿Ya? En estas, si tienen la enzima UDP glucuroniltransferasa, pero en menor proporción o menos eficaces, ¿ya? Por lo que no anulan del todo su actividad, ¿ya? Se ha visto que en estos los podemos tratar con este anticonvulsivante que es el fenobarbital, ¿ya? El fenobarbital tiene esa propiedad de estimular a la UDP glucuroniltransferasa, ¿ya? Y en algunos casos pueden llegar a padecer ictericia nuclear como el Crigler-Najjar tipo 1, ¿no? Por situaciones estresantes, por ejemplo, después de una cirugía o enfermedades recurrentes, por ejemplo, neumonías recurrentes, infecciones urinarias, es decir, cualquier enfermedad que genere el estrés fisiológico puede llegar a que la bilirrubina sobrepase los valores del 25 y el paciente padezca de ictericia nuclear, ¿no? Pero comparada entre la Crigler-Najjar 1 y 2, la 2 es más benevolente. Y por último tenemos una tercera que es el síndrome de Hilbert, que es felizmente es el trastorno de conjugación más frecuente y más benigno que existe. En nuestra población tenemos bastantes individuos que tienen Gilbert. Tal vez uno de ustedes es portador. ¿Verdad? Hay una conjugación deficiente, ¿no? Es un tercio de lo normal, actúa la UDP glucuroniltransferasa, su actividad está reducida, ¿no? La bilirrubinemia siempre va a ser de fracción no conjugada, es decir, indirecta, puede llegar hasta 6 miligramos como límite máximo, ¿no? Y estos pacientes tienen la característica de ponerse amarillos cuando están en ayunas, se despiertan y casi realmente están amarillos al despertar, ¿no? O se nota mucho más si entran en una huelga de hambre, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Es bastante frecuente, les decía, tiene una incidencia del 3 al 7% de la población en general, es más frecuente en varones, hasta de 7 varones, ¿no? En relación con una mujer, por ejemplo, es mucho más frecuente ahí, ¿ya? No tiene tratamiento, algunos textos mencionan que podía dar fenobarbital como el Crigler-Najjar tipo 2, pero son en casos muy extremos en aquellos que tienen cuadros elevados más allá de 6 miligramos, ¿no? Y bueno, con tendencia a ictericia nuclear. Ahora vamos al otro lado, que son las hiperbilirubinemia conjugadas, ¿ya? O directas también llamadas. Hay dos trastornos hereditarios que son poco frecuentes, como son el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor, ¿ya? En ambos, los pacientes se ponen amarillos, se ponen ictéricos, asintomáticos, ¿ya? Ocurre una excreción defectuosa a los canales biliares, como vemos aquí en este gráfico. Dice, ¿no? La hepatocito síndrome de Dubin-Johnson, la bilirrubina conjugada, no puede ser secretada dentro del canal biliar, ¿ya? Esta imagen verdecita, aquí dos hepatocitos, ¿no? Y lo normal, después de que la bilirrubina se ha conjugado, la bilirrubina tiene que salir del hepatocito hacia los canalículos biliares, ¿no? Aquí dice, no puede ser secretada al canalículo biliar. Eso es lo que ocurre en el síndrome de Dubin-Johnson y el de Rotor, ¿no? Hay una excreción defectuosa de los canales biliares y felizmente es de naturaleza benigna, ¿no? A diferencia de los otros síndromes que hemos hablado. Vamos al otro frente, que son elevación de la bilirrubina acompañada de otras anomalías, es decir, estamos hablando ya de enfermedades hepatocelulares, hepatitis, cirrosis, cáncer de hígado, colestasis intra o extrahepáticas, alteración aquí en la vía biliar intrahepática o la vía biliar extrahepática por cálculos, tumores, parásitos, yo qué sé, ¿no? Entonces se asocian con alteración de los otros polos hepáticos, es decir, elevación de las transaminasas, fosfatas alcalina, gamma-glutamitransferasa, etc. Entonces es importante dentro de la evaluación paciente ictérico, ¿no? Valorar, por ejemplo, si se ha expuesto a químicos o fármacos. Está de moda los preparados herbales, estos de Herbalife, ¿no ve? Las chicas también para bajar de peso, fanáticas del Herbalife, pero ojo, provoca esa hepatotóxica, yo he tenido varios pacientes intoxicados. También las chicas que toman, o las personas, no vamos a ser no, misóginos, ¿no? Sino también varones consumen laxantes para bajar de peso o pocos estreñidos, ¿no? Exageran el consumo de productos herbarios como laxantes, ¿no? Y se pueden intoxicar y generar alteraciones hepáticas. También el exceso de vitaminas, ¿no?
tomar vitaminas por mucho tiempo, que está de moda, ¿no ves? Están tomando vitamina C, zinc, A, D, para protegerse de COVID, igual se han enfermado, ¿no? Entonces, pero se pueden generar hepatotoxicidad, ¿ya? Y principalmente en los fisicoculturistas que abusan de esteroides anabólicos. Es decir, preguntar si están expuestos o consumidores de estos, ¿no? Productos que nos puedan orientar a un trastorno. Si ha recibido una transfusión y si es compatible, obviamente las transfusiones siempre tienen compatibles, es una reacción, hacen hemólisis y el paciente puede morirse, o sea, por eso siempre hay que saber el grupo factor para transfundir a un paciente, ¿no? Prácticas sexuales, porque hoy en día la hepatitis B y C, creo que ya han llevado con la doctora el anterior lunes, la hepatitis B y C, que son las que provocan cirrosis, pues se transmite por vía sexual, ¿no? Tatuajes también, te puedes contagiar hepatitis B y C, VIH por hacerte un tatuaje en un lugar sin las medidas adecuadas de sanidad, ¿no? Viajes recientes a lugares donde hay enfermedades, como el paludismo, por ejemplo, en nuestro caso en las yungas, ¿no? O al trópico o Santa Cruz. Contacto en pacientes con ictericia, que puede ser una hepatitis viral, no se puede contagiar, consumo excesivo de alcohol. Pensar en otras enfermedades como artritis o enfermedad o colagenopatías, enfermedades autoinmunes como la artritis, ¿no? Artralgias, mialgias, dolor hipocondrio derecho con fiebre, etc. El examen físico es importante, ¿no? Ver, por ejemplo, si en un paciente histérico, aquí estamos viendo los estigmas del hepatopata crónico o del paciente con cirrosis, ¿no? Cuál a veces se puede encontrar atrofia de los músculos temporales en la cabeza, ¿no ve? Y los músculos proximales, es decir, de la cintura escapular, ¿no? Eso nos habla de una enfermedad consultiva, cáncer o cirrosis. Estigmas del hepatópata crónico de cirrótico, arañas vasculares, eritema palmar, contractura de Dupuytren, circulación colateral, ascitis, colictericia, o sea, algunas de las estigmas o signos, ¿no? Del hepatópata, ginecomastia en los varones, hipertelorismo en las mujeres, o hiperhirsutismo, perdón, ¿no? Una distribución, o sea, las señoras tienen bigote, etc. En nódulo de Virchow o paraumbilical, en caso de neoplasias, decir, o metástasis, nódulo de Virchow, acuérdense, en la fosa supraclavicular izquierda. Ingurgitación yugular por congestión hepática en pacientes con insuficiencia cardíaca también pueden tener, digamos, alteraciones de la bilirrubina. Visceromegales en el examen físico, ascitis para hacer pensar en cirrosis, etc. Dentro de las pruebas de laboratorio, les decía, pedimos así hepatograma, que nos determina bilirrubinas, transaminasas, fosfatsacarina, gamma, glutamina. Adicionalmente, pedimos tiempo de protomina y albúmina, que son las que miden la función hepática, ¿ya? En los trastornos hepatocelulares, estamos hablando de hepatitis, cirrosis, cáncer, se incrementan más las transaminasas, ¿no? En relación a la fosfatsacarina, ¿ya? Y en los cuadros de colestasia, es decir, obstrucción de la vía biliar, es viceversa. Las transaminasas se elevan muy poquito, casi nada, y se eleva más la fosfatsacarina con la bilirrubina, ¿ya? Y pues lamentablemente sé que la bilirrubina se eleva en ambas, tanto en enfermedades del hígado, cirrosis, hepatitis, como las colestasis. Y no es un tipo de diferencias. ¿Qué nos va a ayudar a diferenciar? Los otros marcadores. Es una enfermedad del hígado, se va a elevar más las transaminas. Es una enfermedad de la vía biliar, se va a elevar más la fosfatsacarina, ¿no? Ambas con elevación de bilirrubina. Bueno, cuando vemos un paciente, perdón, histérico amarillo con hipoalbuminemia, ya tenemos que sospechar probablemente una cirrosis por insuficiencia, ¿no? Insuficiencia hepática por un hígado enfermo o cáncer, ¿no? Una ictericia con albúmina normal nos puede estar hablando de una enfermedad aguda, ¿no? Como la hepatitis viral o, a nivel hepático o un problema de colestasia, coledocolitiasis. Es decir, un cuadro de un paciente histérico con dolor abdominal antecedente de ingesta de grasa. Un resultado de tiempo de protomina prolongado nos habla de déficit de vitamina K, y el déficit de vitamina K se ocurre por ictericia prolongada. ¿Por qué? La vitamina K es una vitamina liposoluble y para su absorción necesita de bilirrubina, ¿ya? Entonces, este déficit de vitamina K, ¿no? El tiempo de protomina es un factor de coagulación dependiente de esta vitamina, y esta vitamina necesita de bilirrubina para su conjugación y absorción.
Entonces, el déficit puede ser a nivel intestinal o por una insuficiencia hepática, es decir, una cirrosis o también una hepatitis aguda con falla hepática fulminante, ¿ya? Podemos corregir, si vemos tiempo de proteína prolongado, lo que tenemos que hacer primero es darle vitamina K al paciente, ¿ya? Si no se corrige, entonces nos dice que el paciente tiene una enfermedad hepática grave, es decir, cirrosis o cáncer en otros casos. Si se corrige, quiere decir que era deficitario, el paciente no ha estado comiendo mucha carne porque la vitamina K se encuentra más en la carne roja, ¿no? O si está histérico y tiene tiempo de proteína prolongado, el paciente tiene un cuadro de colestasis. Y ahí también tendría que ser elevada la fosfatasa alcalina. Trastornos hepatocelulares, nuevamente ese cuadrito lo tienen en Harrison, nos habla de muchas enfermedades, desde hepatitis virales, hepatitis alcohólica por consumo excesivo de alcohol, tóxicos, por toxicomanías, toxinas en el ambiente, trastornos de coagulación más serios como la enfermedad de Wilson, enfermedades autoinmunes, etc. ¿Ya? La ictericia en las hepatitis virales agudas se va a acompañar con elevación de las transaminasas mayor a 500, por si acaso. La ictericia en las hepatitis alcohólicas agudas va a tener elevación modesta de las transaminasas, menor a 500, se van a elevar poco, pero con un cociente TJ-TGP, es decir, la división del resultado de los dos, va a ser mayor a 2. La ictericia por cirrosis nos va a mostrar valores de transaminasas normales o ligeramente elevadas, ¿no? Y las que confirman, cuando se confirma daño hepatocelular con una elevación, por ejemplo, como la hepatitis viral, una elevación muy importante de las transaminasas, ¿no? Pedir serologías para hepatitis A, B, C, D, pedir para enfermedades autoinmunes, para otros virus atípicos como citomegalovirus, virus de Epstein-Barr o enfermedades más raras como la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad de trastorno de metabolismo del cobre, ¿no? Y la prueba para detectar eso es la ceruloplasmina. En los trastornos colestásicos o la obstrucción de la vía biliar, estas son imágenes ecográficas, por ejemplo, de la vía biliar dilatada. No es normal que se vea la vía biliar intrahepática. En este caso, estamos viendo como ramas de árbol, ¿no? Aquí dentro del hígado, ¿ya? Estas imágenes negritas, es como imágenes que simulan las ramas, es vía biliar dilatada, ¿ya? Entonces, ese es otro tip que tienen que acordarse todo paciente con ictericia. Hay que pedirle, aparte del hepatograma, una ecografía. La ecografía, si nos muestra dilatación de vía biliar, ya en un paciente histérico, fija que es un trastorno colestásico. Paciente histérico con ecografía sin dilatación de vía biliar, muy probablemente hepatopatía o enfermedad de la sangre, ¿ya? Esas cosas acuérdense porque para el examen va a ser caso clínico también. Entonces, para que razonen un poquito. Las pruebas que sugieren colestasia se debe discriminar si es intra o extrahepática, ¿no? Y eso, como les digo, pedazo pedimos una ecografía para ir a buscar dilatación de la vía biliar. La ausencia de dilatación sugiere colestasia intrahepática, es decir, tenemos bilirrubina de 10 a predominio directo o conjugado que está en 8, fosfatasa alcalina elevada, gamma-glutamitransferasa elevada, todo indica que es colestásico, pero en la ecografía no hay dilatación de vía biliar, entonces la colestasia es intrahepática, ¿no? En algunos casos se pueden dar falsos negativos, es decir, que no haya dilatación biliar, como una obstrucción parcial de colédoco, cirrosis o colangitis esclerosante primaria, por ejemplo. La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad que cicatriza las vías biliares, estenosa las vías biliares y por ende genera también obstrucción y también dilatación, ¿no? Y en estos pacientes, pues las cicatrices impiden una dilatación, ¿no? Significativa que pueda ser ver en ecografía. La colestesis extrahepática, en los casos de colestesis extrahepática, además se sugiere, ¿no?, a pedir algunas veces tomografía contrastada, pero principalmente hay que pedirle una CPRE, una colangiopancreatografía retrograda, es lo que estamos viendo aquí. Es un estudio mixto que consiste, ¿no?, que a través del endoscopio, ¿no?, se hace una endoscopía especial, de un endoscopio especial que se llama duodenoscopio, el cual nos va a permitir ver de frente la papila de Vater, ¿ya? Y una vez que vemos la papila de Vater, ustedes saben que ahí es donde desemboca, ¿no?, la vía biliar, y el conducto pancreático se lo canaliza y se lo contrasta, se lo pinta con un contraste, valga la redundancia, y se saca una radiografía. Por eso es mixto, es endoscópico y radiológico.
La radiografía muestra dilatación, muestra cálculos como en este caso, ¿no? Entonces se procede a hacer tratamiento. Puede ser diagnóstica y terapéutica la colangiopancreatografía retrograda endoscópica. Es bastante útil para diagnosticar coledocolitiasis y tratar a la misma vez. También nos puede determinar tumores en este caso, ¿no? O estenosis, esta bolita cristalina que están viendo es un dilatador, ¿ya? Aquí estamos viendo un tumor a nivel de la papila de Bate. Entonces, nos permite también colocar prótesis, ¿no?, dentro de la vía biliar para que se permeabilice. La colágena en resonancia, que es la imagen de arriba, ¿ya? Y son útiles para diagnosticar obstrucciones de la vía biliar, ¿ya? La econdoscopía, lamentablemente no se puede colocar una foto, creo. Sí, es un estudio mixto igual que a través de un endoscopio se hace ecografía de manera interna. La colestasis intrahepática, decir, un paciente con ictericia, bilirrubina de 10, a predominio directo, fosfatasa gamma glutamina elevada, ecografía sin dilatación de vía biliar, colestasis intrahepática, nos habla de enfermedades del hígado con manifestaciones colestásicas como son las hepatitis virales, las hepatitis alcohólicas, hepatitis por otros virus, el uso de fármacos, esteroides anabólicos, anticonceptivos orales, clorpromacina, tolbutamina, eritromicina, penicilina, ampicilina, ¿ya? Entonces, tener en cuenta enfermedades virales y tóxicos medicamentos, ¿ya? La colangitis biliar primaria es una enfermedad autoinmune que ataca la vía, a los colangiolos, a la vía biliar intrahepáticas, ¿no? Ocurre en mujeres de mediana edad, afecta a los colangiolos interlobulares y se diagnostica a través de unos anticuerpos que se llaman antimitocondriales. Esto ya han debido hablar, supongo, o creo que se va a hablar después, tema de cirrosis, pero me estoy adelantando. La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la destrucción y fibrosis de los grandes conductos biliares. Se diagnostica con la colangiopancreatografía retrograda endoscópica o colangioresonancia, ¿ya? Y un 75% se asocian con una enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, con diarrea crónica, ¿ya? La colestasis del embarazo también cursa con ictericia colestásica. Ustedes que están viniendo del rote de ginecobstetricia les han debido hablar algo de eso. La colestasis del embarazo ocurre en embarazadas que están en el segundo o tercer trimestre, es decir, se ponen histéricas y empiezan a tener mucho escozor, un escozor muy importante, insoportable, que no les deja dormir. Se solucionan con la interrupción del embarazo, es decir, con el parto, ¿no? El uso de nutrición parenteral total, les decía que hay personas desnutridas que no pueden comer por la boca, valga la redundancia, entonces se los alimenta por un catéter especial en el cuello, ¿no? Otras enfermedades como linfomas, tumores, ¿no? Isquemia, entonces son casos muy excepcionales, muy raros en los cuales el paciente se va a poner histérico y va a haber elevación muy importante de transaminases y de la bilirrubina. El paludismo, que es propio de nuestro país, en la región oriental, en los yungas de La Paz, ¿no? El paciente puede cursar con ictericia, con disfunción hepática, es decir, con tiempo de protomina prolongado, hemólisis, o sea, anemia, ictericia, ¿no? Y colestasia también. La enfermedad de Weil es provocada por un parásito que se llama Leptospira, que, bueno, yo nunca he visto, pero es más propia del África, ¿no? Se manifiesta por ictericia, insuficiencia renal, fiebre, cefalea, dolor muscular. La colestasis extrahepática tiene causas malignas, benignas. Las malignas pueden ser tumor a nivel de la cabecera del páncreas, ¿ya? De la vía biliar, que se llama colangiocarcinoma, tumor de la papila de Vater, ¿ya? De estos tres, el tumor de la papila de Vater se podía curar con una cirugía de Whipple se llama, es una cirugía muy grande que se extrae páncreas, duodeno, vía biliares y dura horas de horas. Como patologías benignas, la más frecuente es la coledocolitiasis, es decir, paciente con ictericia, dolor abdominal, bilirrubina elevada, predominio directo, ¿no? Es la causa más frecuente de colestasia extrahepática, ¿ya? Después hay enfermedades como la de la inmunoglobulina G4, que es bastante rara, que se parece mucho a la colangitis esclerosante primaria, ¿ya? Y después en pacientes con VIH, porque ellos pueden hacer ictericia por colangiopatía, por el VIH, y pacientes con pancreatitis crónica, porque el páncreas, acuérdense, una porción del colédoco es intrapancreática, y si un tumor se asienta en la cabeza del páncreas, puede generar ictericia obstructiva, ¿ya? Hasta aquí, chicos, el tema
de la ictericia asociada a hiperbilirubinemia. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Bueno, tener en cuenta, ¿no? Tengan en cuenta, bueno, por lo menos en práctica, los chicos que pasan conmigo llevamos estos temas, ¿no? Aprendemos a diferenciar hiperbilirubinemia ictericia aislada o una ictericia asociada a trastornos hepáticos o colestásicos, ¿ya? Tengan en cuenta que eso, un paciente con ictericia, pedir una ecografía para ver si el problema es colestásico, es decir, una obstrucción de la vía biliar, ¿ya? Y proceder con RCP o mandar a cirugía, ¿ya? Si no hay dilatación de vía biliar, entonces ya tiene que ver el gastro, por ejemplo, o el internista, ¿no? Y estudiarlo más para otro tipo de enfermedades hepáticas y demás. Esto porque les digo, ¿no? Porque el examen también va a ser tipo caso clínico del tercer parcial, ¿ya? Si no hay ninguna duda, pregunta, que tengan todos buenas noches.